hasta ahí, en nuestra etapa, nuestros pasos de identificación y solución, hemos tenido un montón de ideas. Podemos hacer esto, vamos tomando apuntes de todas las ideas que tenemos. Para poder ejecutarlas, pues tenemos que hacer un paso previo que se llama el plan. ¿Qué es un plan? Un plan es un documento donde ponemos en orden las ideas. Y entonces vamos a hablar de unas palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave del paso de identificación? El criterio. El criterio para poder establecer los objetivos y poder analizar tanto la audiencia, nuestros compradores, como la situación del mercado al que voy a enfrentar. ¿Cuál es la palabra clave en solución? Creatividad. Hay que ser muy creativos. Necesitamos liberar esa creatividad para que ustedes desarrollen su emprendimiento. Y entonces llegamos al plan. La palabra clave en plan es orden. Albert Einstein, un físico alemán que vivió en Estados Unidos, tenía una frase muy interesante. Él decía, el secreto de la velocidad es el orden. Entonces, todas esas ideas que acabamos de tener, hay que ponerlas en un plan. Todo lo que hemos hablado hay que ponerlo en un documento de forma organizada. Y entonces, ahí es donde aparece la estructura de este plan. ¿Qué es lo primero que debe tener un plan? Los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Los que nos planteamos en la identificación, los que hemos estado construyendo en el desarrollo de nuestro proceso de emprendimiento. Nuestro primer objetivo, ¿cuál era? Quiero tener más ingresos. Listo. ¿Cómo vamos a tener más ingresos? Voy a desarrollar conservas. Voy a unirme. Listo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, nuestro objetivo es montar una empresa de conservas. Listo. Vamos a hacer este ejercicio. Y hay otros objetivos que pueden ser un poco más operacionales. Entonces los decíamos con el tema del terreno. ¿Cuántos productos esperamos vender? ¿A cuánta parte de la población esperamos venderle? Y entonces ahí es donde empezamos a tener pues estas características, ¿de acuerdo? Y entonces se plantean los objetivos. ¿Qué objetivos vamos a perseguir? Podemos estar en Inírida. Inírida es precioso. Me encanta ir a Inírida. El ají en Inírida ahí me parece muy interesante. El río, los peces que hay en el río. Fíjense ustedes, por ejemplo, las figuras tan interesantes que hay en las rocas de Inírida. Quien no haya ido a Inírida le va a encantar eso. Los cerros en Inírida son una cosa maravillosa, bastante complicada la subida, pero son un tema único en el país. Y entonces ahí podemos tener una serie de elementos para poder captar esos diferenciales en los productos que podamos desarrollar. Por ejemplo, hay unas pantuflas que hacen los indígenas con una palma tejida. Ese tipo de calzado no lo hay en ninguna otra parte del país. Ahí podíamos tener un diferencial en el producto y que puede ser un interesante emprendimiento para las personas que están allí y que esperan a recibir visitantes, turistas extranjeros. Muy bien, definimos los objetivos. Una vez definidos los objetivos y planteados aquí en ese documento, pues vamos a poner debajo de cada objetivo con qué acciones vamos a cumplir ese objetivo. ¿De dónde salieron las acciones? Pues de la parte de solución, de tomar nuestras ideas, filtrarlas en los condicionantes, de ahí quedaron unas ideas. Esas ideas son esas acciones con las cuales vamos a alcanzar o pretendemos alcanzar esos objetivos. Después en los condicionantes analizamos los recursos que decíamos humanos, físicos y de capital. Y entonces en humanos pues necesitamos ver para poder hacer las acciones con las cuales vamos a alcanzar esos objetivos, cuántas personas voy a necesitar. Y entonces ahí vamos a hablar de colaboradores. ¿Cuántas personas necesitamos? En una primera etapa puedo ser yo solo, pero de pronto más adelante, pues yo puedo ir vinculando miembros de mi familia, amigos o vecinos en este ejercicio. En este punto, donde ya tenemos unos objetivos, unas acciones, ya sabemos cuántas personas vamos a necesitar, se establece un cronograma. Un cronograma. Entonces podemos decir, por ejemplo, tomando como referencia fechas de visitas turísticas o actividades que se den en el municipio, podemos decir, estamos a 1 o 2 meses de la temporada turística, estamos a 1 o 2 meses o 3 de las fiestas patronales.
Y entonces en ese espacio de tiempo pues hay que poner un cronograma. Ustedes deben decir, en la primera semana debemos tener X tareas, en la segunda semana debemos tener X tareas. Y entonces así vamos cumpliendo tareas para poder ir cumpliendo las acciones que nos hemos planteado para alcanzar los objetivos. Cuando ya tenemos esos objetivos, esas acciones, las personas que nos van a ayudar y en cuánto tiempo, estar muy bien dividido en las tareas semanales, ojalá cronogramas semanales, pues ya podemos establecer ahí pues cuánta plata necesitamos y se establece un presupuesto, ¿de acuerdo? Fácilmente hay emprendimientos como el que les decía de voy a ofrecer mis servicios de domicilios en moto para las personas que viven lejos del casco urbano. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues porque tengo una moto y entonces voy a ofrecer este tipo de servicio. Listo, hasta ahí, pues básicamente el presupuesto que lo compone, la moto que tengo y el tener el celular con un plan de datos. Y entonces ahí ya empiezo a ofrecer este tipo de servicios. Fácilmente después puedo empezar a avisarle a más personas o me alío con más personas porque de pronto estoy teniendo muchos servicios y ya empiezo a decirle, necesito más personas para que me ayuden a entregar los domicilios. Entonces ahí necesito establecer como ese presupuesto. ¿Cómo va a crecer? ¿Qué más voy a necesitar? Hay otros ejercicios como por ejemplo para el desarrollo de alimentos, en donde fácilmente necesito licuadoras o necesito cocinas o necesito una serie de elementos que yo tengo que ir viendo en la medida en que más va creciendo mi emprendimiento, pues hay un momento en donde yo digo, debo comprar una cocina más grande o debo comprar una olla más grande. No es lo mismo hacer la mermelada que hacíamos acá para mi familia a una olla que es para hacer 300 mermeladas. Y entonces ahí de pronto voy a empezar a tener que generar incluso un préstamo familiar o algo así, en donde compro la olla y monto el negocio. Si no, yo simplemente voy creciendo sin créditos, pero tengo que ir generando un ahorro para poder ir comprando los elementos que necesito para poderle darle continuidad al crecimiento de mi emprendimiento. Ahí vamos con el tema del plan. Recuerden, el plan tiene que ver con un documento donde nuestras acciones, nuestros objetivos, lo que pensamos hacer, quede en orden. ¿Para qué? Para poder hacerle seguimiento cuando estemos en la ejecución.